Kula, nan batisesco, nan kula, nan batisesco, nan kula, nan batisesco, tele bunjo, tele bunjo. صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي أتبع يسوع بلا رجوع صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي أتبع يسوع بلا رجوع אני אלך אחרי ישוע אני אלך אחרי ישוע לא אפנה לחור לא אפנה לחור אני אלך אחרי ישוע אני אלך אחרי ישוע אני אלך אחרי ישוע לא אפנה לחור I have decided to follow Jesus.
Es el mejor día de la semana. Es domingo. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión dominical de IDS Cuernavaca, la iglesia que ama. Un saludo a todos los que están conectados y listos para escuchar la palabra de Dios. Nos da mucha alegría compartir con todos ustedes nuestra reunión esta mañana ahí en sus casas o donde quiera que nos estén viendo. Y también nos da mucha alegría saber que tu hogar es una extensión de la congregación, porque en donde estemos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está con nosotros. Así que, tu casa, ahí está el Señor. Nuestra lectura bíblica de este día está situada en el Nuevo Testamento. Es una oración de nuestro Señor Jesucristo en donde pide por sus discípulos, pide por ti y por mí. En respeto a la palabra, te invito a que te pongas de pie y repitamos juntos este pasaje. Los versículos aparecerán en pantalla para que juntos y en voz alta podamos declarar lo que dice la Escritura. Vamos juntos. Ahora regreso a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que estén unidos, así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos, y tú unido a mí. Permite que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste, y que los amas a ellos, tal como me amas a mí. Es momento de agradecer a Dios por su fidelidad y todas sus promesas cumplidas en nuestra vida. Una de esas promesas es que Él siempre tiene cuidado de nosotros y satisface todas nuestras necesidades. Por eso te invito a que levantes tus manos y que tomes unos segundos para agradecer a Dios todas las bendiciones que te ha dado a lo largo de la semana que terminó y agradecer también por las bendiciones que esta semana que inicia va a derramar sobre tu vida. Recuerda que un corazón agradecido es un corazón que sabe dar. Y la palabra nos dice que Dios ama a aquellos que cuando dan, lo hacen con gozo, lo hacen con alegría y lo hacen con una sonrisa. Es el mejor día de la semana, porque juntos podemos como congregación escuchar la palabra de Dios. Así que te invito a que pongas mucha atención en estos próximos minutos para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestra vida. Elimina distracciones y recibamos juntos la bendición de esta mañana. Este es el primer día de la semana. Sean todos bienvenidos. Es el día que hemos preparado nuestro corazón para poder alabar a nuestro Dios, para poder escuchar su palabra. Y el mensaje que Dios tiene en esta ocasión debe ser un mensaje transformador a nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Es poderosa la palabra del Señor. Sean bienvenidos y vamos a dar inicio con esta predicación, con esta palabra. Qué impresionante es que los apóstoles de Jesucristo, cuando ellos fueron instruidos por Jesucristo y después fue levantado al cielo, como lo dice la palabra en el libro de los Hechos, los apóstoles quedaron aquí en la tierra con una gran encomienda de parte de Jesucristo, llevar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Pero ellos estaban esperando un acontecimiento que Jesucristo les anticipó que vendría, y esto es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, les dijo Jesucristo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los apóstoles esperaron, no sabían cuándo vendría el Espíritu Santo. Ellos esperaron de acuerdo a las instrucciones de Cristo Jesús. Y esa obediencia, eso marcó la vida de los apóstoles para bien. Fueron equiparados, fueron investidos por el Espíritu Santo, fueron llenos del poder del Espíritu Santo y así pudieron realizar la tarea que Jesucristo les encomendó. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 14. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Es importante resaltar en estos versículos que he leído del libro de los Hechos, recuerden, escrito por Lucas, un investigador, un hombre que no anduvo como los apóstoles de Jesucristo todos los días en los milagros y en la vida diaria de Jesucristo, pero este hombre, Lucas, fue un hombre investigador y escribe este libro de los Hechos, y quiero resaltar algunas de las cosas que él escribió aquí en estos versículos, Hechos 1 del 12 al 14. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estaban en una casa, los apóstoles de Jesucristo, y en lista quiénes estaban. Pero hace una referencia que es de llamar la atención y que nosotros debemos imitarla. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Este es el común denominador de los discípulos de Jesucristo, cuando ellos empezaron a realizar la tarea. Antes de hacerlo, antes de que Jesucristo fuera levantado al cielo, los discípulos tenían dificultades para orar. En alguna ocasión, en el monte de Getsemaní, Jesucristo los llamó para orar, pero tristemente no pudieron orar. Jesucristo les dijo, ni una hora han podido orar. Entonces tenían problemas con la oración, y esto es los apóstoles de Jesucristo. No era cualquier persona, no era un recién convertido, un recién nacido de nuevo. Eran aquellos hombres que habían sido seleccionados por Jesucristo, pero tenían problemas con la oración. Y ahora vemos aquí en Hechos cómo narra Lucas y dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. La oración, pues, ocupa un lugar preponderante en la vida de la naciente iglesia. La oración ha ocupado y seguirá ocupando un lugar sumamente importante en la vida de todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, que queremos buscar la dirección de Dios, y esto es a través de la oración. Y luego Dios nos habla, Dios nos responde. ¿Cómo nos responde Dios? Dios responde de varias maneras, pero una forma para nosotros segura, eficaz, inalterable es su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios. Pero también Dios habla a través de visiones, a través de sueños.
Y al adentrarnos en el mundo de los apóstoles de Jesucristo, de la naciente iglesia, ellos estaban cumpliendo con esa comisión que Jesucristo les encomendó. Vemos cómo Dios se manifiesta cuando su pueblo le busca en oración. Y esto debe ser ya una reflexión para todos nosotros que estamos escuchando este mensaje. La oración debe ocupar un lugar preponderante en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo: oren sin cesar. Estén en un modo oración continuamente, buscando de Dios, clamando al Señor en todo momento, con toda oración y acción de gracias. Jesucristo, al nacer y cumplir las promesas desde el Antiguo Testamento de que vendría un Mesías, un Redentor, un Salvador de la humanidad, Jesucristo al nacer y al establecerse en su ministerio y empezar a desarrollar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, Jesucristo representaba un cambio. Jesucristo representaba el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se habló acerca de un sacerdocio perfecto, que no era el sacerdocio perfecto con los sacerdotes que fueron levantados y ministraban en el antiguo tiempo. Todos ellos necesitaban buscar a Dios, acercarse a Dios, purificarse. Pero tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que al estar desarrollando su ministerio aquí en la tierra, produjo cambios, trajo una nueva revelación, trajo una nueva época, trajo una nueva etapa, y la gastada religión tenía que sucumbir y tenía que emerger ese mensaje glorioso del Evangelio de las Buenas Nuevas. El sistema sacerdotal antiguo tenía que dejar de funcionar y empezar a funcionar un sacerdote vivo, un sacerdote santo, un sacerdote que una sola vez ahí en la cruz murió por nuestros pecados, y eso es más que suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La iglesia naciente que fue fundada por Jesucristo experimentó persecuciones. No fue fácil el desarrollo de la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. Las persecuciones vinieron por parte de los poderes judíos. Y esos poderes judíos estaban mezclados, la política y la religión. Y fueron los que persiguieron a la naciente iglesia. Pero también los cristianos del primer siglo fueron perseguidos por los emperadores romanos. Recordemos que el Imperio Romano estaba dominando, tenía auge, tenía un gran dominio sobre muchas provincias, sobre muchos lugares. Y los emperadores romanos también persiguieron a los primeros cristianos. Sin embargo, aquella iglesia perseguida se esparció vigorosa por todo el mundo, y por eso tú y yo ahora mismo tenemos el mensaje de salvación. Esa iglesia perseguida se esparció por todo el mundo para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero al estar Jesucristo desarrollando su ministerio aquí en la tierra, ocurrieron cambios en el sistema religioso que gobernaba en aquel entonces. Los sacerdotes, los rabinos y toda esa religión organizada. Cuando Jesucristo empieza a desarrollar su ministerio y empieza a predicar con poder, con unción, con revelación, sanando enfermos, resucitando muertos,
liberando a los cautivos. Entonces la religión organizada empezó a ver la realidad de que el sistema que ellos tenían estaba llegando a su fin. Pero se resistieron a ello, opusieron resistencia al mensaje de Jesucristo y opusieron resistencia a Jesucristo. Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías que Dios había prometido que vendría. Ellos conocían la Escritura, conocían la palabra, pero se resistían porque no querían dejar morir su sistema religioso. Ellos querían seguir en el control y en el dominio de la religión. Se dice que en el tiempo que Jesucristo ministró, los judíos eran los expertos en ese sistema religioso. Los griegos eran expertos en las filosofías, en la sabiduría, y los romanos en las conquistas. Así que la religión organizada se vio amenazada por el Mesías Jesucristo. Y el cambio que Jesucristo trajo está anticipado y proféticamente anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios le habló a su pueblo, al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y tenían que cruzar el río Jordán. Y antes de cruzarlo, Dios le habló a su pueblo y les dijo que el sistema antiguo de adoración tenía que cambiar. Y luego vemos eso proyectado en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de un mejor sacerdocio, donde se nos habla también de un sistema espiritual de adoración a Dios, y no un sistema religioso gobernado por el hombre, por sus intereses y por sus pasiones terrenales. Jesucristo introdujo un cambio, y ese cambio produjo una reforma, una revolución, como quieran llamarle, pero trajo cambios en todo el sistema. No era un profeta más, sino era el cumplimiento de la palabra de Dios. La humanidad estaba en esa transición de dejar un sistema organizado religioso gobernado por unos cuantos, los sacerdotes, y mezclado con la política y los intereses puramente materiales y mundanos y humanos, a una transición al reino de Dios estableciéndose aquí en la tierra. Eso provocó resistencia. Quiero leerles un párrafo de lo que escribió un teólogo francés del siglo XVIII, Edmond de Pressensé. Dice así estas líneas: los hombres que juzgaban las cosas desde el punto de vista exterior admiraban en Jerusalén la sinagoga mientras despreciaban el aposento alto. De un lado estaba una tradición gloriosa, una organización importante, el sacerdocio, la autoridad y las multitudes. Del otro, el pequeño número, la debilidad, la ausencia de crédito y el entusiasmo siempre ridículo para la humana sabiduría. Sin embargo, de aquel templo no iba a quedar piedra sobre piedra, mientras que del aposento alto partirían los vencedores del mundo. Estos versículos con los cuales inicié leyendo la palabra de Dios, narrados en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, es el punto de partida de esos hombres regenerados y renovados por el poder de Jesucristo, esperando en oración la promesa del Espíritu Santo, para ser llenos de poder, de unción y de autoridad, y poder realizar el trabajo que Jesucristo les dejó como una tarea importante. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa era la encomienda.
Ese era el quehacer, esa era la ocupación de estos hombres y por eso estaban ahí, arriesgaron su vida, pusieron su vida, en cualquier momento podían morir. Y la historia registra cómo murió cada uno de ellos. Fueron muertes trágicas. La Biblia registra la muerte de algunos de ellos, pero luego la historia muestra la muerte de algunos otros. Pero ellos estaban dispuestos inclusive a perder la vida por compartir el mensaje que Jesucristo les dejó. ¿Qué les movía para poder hacerlo? Sí, la encomienda de Jesucristo, sí, la unción del Espíritu Santo en sus vidas, pero también la decisión de ellos de seguir a Jesús y de amarle. Bienvenidos al cristianismo. Eso es el cristianismo. Amar a Dios y estar decididos a seguir a Jesucristo, no importando si hay oposición, si hay persecución. Para la iglesia del primer siglo fueron los emperadores romanos. Para la iglesia del primer siglo fue la religión organizada quienes se encargaron de perseguirles. Y el resto de las personas que se unían a ello también. Pero para nosotros estamos en foros distintos. Ya no somos perseguidos por emperadores romanos, quizá ya no somos perseguidos por la religión organizada, que en algunos lados todavía sí, de este mundo. Pero las persecuciones ahora son distintas. Las presiones ahora son distintas. Pero ¿cuál es nuestra decisión al haber nacido de nuevo y ser seguidores de Jesucristo? Claro, llenos del Espíritu Santo, cumpliremos lo que Jesucristo nos ha encomendado. Los apóstoles de Jesucristo experimentaron vidas sobrenaturales. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Y esa también es nuestra oración. Que ahora, en este tiempo de la historia, tú y yo, niños y ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, que hemos decidido seguir a Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que nuestra decisión no es por nuestro esfuerzo, sino es por el poder del Espíritu dentro de nosotros. También necesitamos experimentar cosas sobrenaturales. Así los discípulos de Jesucristo, que luego fueron también sus apóstoles, estos 12, experimentaron vidas sobrenaturales, experimentaron cosas sobrenaturales. Quiero llevarles a algunas de las experiencias. Vamos a ubicarnos geográficamente en Jope. Jope es una ciudad portuaria, el mar Mediterráneo, y ahí está establecida Jope. Esta ciudad, desde este puerto, desde el Antiguo Testamento, aparece en la Biblia porque fue el lugar, fue el puerto donde desembarcaba la madera que consiguieron para llevar hasta Jerusalén y construir el gran templo de Dios, el templo de Salomón. Ese era el puerto donde llegaba la madera. También Jope, en el Antiguo Testamento, tiene un lugar importante porque es el lugar donde un profeta llamado Jonás tomó una embarcación. Y sabemos en la historia, y si no lo sabemos, este hombre llamado Jonás tenía la encomienda de parte de Dios de ir a una nación pagana llamada Nínive. Y Dios le dio la encomienda de ir a predicar a Nínive, a este profeta del Antiguo Testamento. Pero Jonás se resistió, quiso evadir la asignatura divina. Y en ese puerto de Jope, Jonás compró un boleto, se subió a una embarcación para Tarsis y no para Nínive. Y conocemos en la historia lo que ocurrió. La Biblia lo enseña en el libro de Jonás. Pero este es entonces el puerto de Jope. La Biblia registra en el libro de los Hechos las experiencias del apóstol Pablo
ahí en ese lugar, en ese puerto, en Jope. La Biblia también nos enseña que ahí en Jope se estableció una congregación cristiana. Ahí había ya seguidores de Jesucristo. La Biblia también registra que en Jope había una mujer llamada Tabita, Dorcas en griego. La mujer de buenas acciones que confeccionaba ropa para los huérfanos, que ayudaba a las viudas. La Biblia registra que Tabita murió. Y entonces los hermanos de la iglesia, los hermanos de la fe, seguidores de Jesucristo, se enteraron de que Pedro, el apóstol Pedro, estaba muy cerca de Jope, en un lugar llamado Lida. Así que enviaron a unos hombres a buscar a Pedro. Y Pedro inmediatamente fue con ellos. La Biblia relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que cuando Pedro llegó a Jope, inmediatamente lo llevaron y lo dirigieron al lugar donde estaba el cuerpo ya muerto de Tabita. Y Pedro oró a Dios. Pedro clamó a Dios. Y después se dirigió al cuerpo muerto y le habló para que volviera a la vida. Y ese fue un milagro extraordinario. Y Dios usó la resurrección de Tabita, y la Biblia dice que muchos allá en Jope creyeron, y en comunidades cercanas escucharon ese milagro a través del apóstol Pedro. Los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, experimentaron vidas sobrenaturales, cosas sobrenaturales. Y esas cosas sobrenaturales también están en estos tiempos para que tú y yo las experimentemos, para que tú y yo seamos usados por el poder del Espíritu Santo. Recuerden, la religión organizada no se movía en esa dimensión. Ellos estaban tan concentrados en el templo, en la sinagoga, en sus rituales, en todo lo que era ya la cultura religiosa. Pero estaban dejando el llevar las buenas nuevas de salvación, el ayudar y liberar al oprimido, el resucitar muertos, el sanar a los enfermos. Y Pedro lo vemos en una dimensión distinta, no como la religión organizada, porque Jesucristo, el gran Salvador y Mesías y Maestro de ellos, con su vida y ejemplo, les enseñó a fluir en el poder del Espíritu de Dios. Este milagro trajo como resultado que muchas personas siguieran a Jesucristo. Y la Biblia relata en el libro de Hechos, en el capítulo 9, que Pedro, Simón Pedro, se quedó a vivir algún tiempo ahí en Jope. La Biblia no dice específicamente cuánto tiempo fue, pero pudo haberse extendido la estancia de Pedro en Jope por más de un año. Y ahí se quedó Pedro en Jope. La Biblia también relata lo siguiente, que Pedro se hospedaba y se quedó a vivir en la casa de un hombre llamado Simón. Pero Simón tenía un oficio que era curtidor de pieles. Y si nosotros relacionamos esto, la forma del judaísmo, la forma del antiguo tiempo, para ellos, para los judíos, no era permitido relacionarse con animales muertos. Toda la ley les limitaba y les prohibía que hicieran eso. Y Pedro va a vivir a la casa de un hombre que se dedicaba a curtir pieles. Entonces eran como cosas inmundas para Pedro. Algo el Señor estaba preparando y trabajando en la vida de Pedro, que Pedro pudiera ver mucho más allá de algunas cosas que impiden el fluir en el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10 ahora, que
Pedro, estando hospedado ahí en casa de Simón, el curtidor de pieles, que como al mediodía Simón Pedro subió a la azotea. Entonces, quiero que imaginemos ahí que Simón Pedro vivía en Jope. Jope era una ciudad portuaria, y la Biblia dice que la casa de Simón Pedro estaba muy en la playa, cerca de la playa. Entonces Pedro subió a la azotea y creo que desde la azotea podía mirar hacia el mar Mediterráneo. Podía mirar ese espectáculo del agua del mar. Y ahí en ese ambiente Pedro empezó a orar. Al mediodía subió a orar. Y mientras estaba orando, la Biblia relata que fue visitado por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro tuvo una visión. Y en la visión que Pedro tuvo, Dios estaba preparándolo con un mensaje muy especial. La visión de Pedro fue que del cielo descendía un gran manto con toda clase de animales terrestres, con todos los animales, aves, cuadrúpedos, etc. Muchos animales ahí. Y en ese lienzo que bajaba, y Pedro en esa visión escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mátalos, come de ellos. Entonces Pedro, aún en la visión, dijo: no, Señor, porque yo no he comido nada inmundo, nada impuro ha entrado en mi boca. No, Señor. Pedro pensó que era como que le estaban tirando una trampa a ver si hacía o no el acceder a comer animales impuros de acuerdo a la ley. La Biblia dice que 3 veces se repitió esa visión. Así que Pedro, consternado por la visión, Pedro tenía hambre, dice la Escritura, y subió a orar y vino la visión. Hubo un éxtasis, hubo un momento en que el Espíritu Santo lo tomó y le trajo esta revelación. Y Pedro se quedó profundamente pensativo. ¿Qué significa esta visión? Dejemos a Pedro allí pensando en qué significa esa visión. Ahora quiero referirme a otra ciudad también marítima, portuaria, que es Cesarea. Cesarea también estaba en el mar Mediterráneo y aproximadamente no estaba tan distante de Jope. Eran aproximadamente 62, 63 kilómetros de distancia entre Jope y Cesarea. Veamos algo de Cesarea. Es interesante notar esto porque Cesarea no era una ciudad antigua como Jope. Cesarea fue una ciudad fundada y dedicada en el año 12 a.C. Y esta ciudad fue construida por Herodes el Grande. Herodes el Grande arquitectónicamente hizo algo impresionante para su época. Y dedicó esta ciudad y le puso el nombre de Cesarea en honor al emperador romano Augusto César. Por eso le puso Cesarea. Cesarea se conocía como la capital romana de Judea en la época de Cristo. Las excavaciones contemporáneas han dado como resultado, han encontrado hallazgos que había un castillo espléndido, impresionante, que edificó allí Herodes. Recuerden, a la ciudad le puso Cesarea en honor al emperador romano Augusto César. Y en esas excavaciones también se han encontrado que hubo un teatro con una capacidad importante de personas. También estaba un anfiteatro que albergaba a más de 20,000 personas. Había también un hipódromo. Y también en estas excavaciones, en estos hallazgos, encontraron también un piso en el suelo, en el piso, un piso de una sinagoga judía. Quiere decir que Herodes también construyó ahí una sinagoga. Y revisando la palabra, ahí en Cesarea estuvo el apóstol Pablo. Allí fue donde fue
apresado y donde también se le pidió a Pablo que mientras estaba en calidad de preso, pudiera hablar con Félix, pudiera hablar con estas personalidades, porque querían oír a Pablo acerca del mensaje que él tenía, y era un mensaje de Jesucristo. Ahí en Cesarea también había estado ahí un hombre, uno de los diáconos, Esteban. Y la Biblia pues registra que era un lugar en donde el mensaje del Evangelio había llegado. Pero era una ciudad con todos los lujos, con toda la imponencia, con la suntuosidad, con algo majestuoso, porque estaba levantada toda esta construcción y el castillo espléndido ahí ganándole terreno prácticamente al mar. Era un espectáculo. Eran los placeres del emperador, pero también de Herodes el Grande. Dominaba Roma con su ejército. También quiero dar una referencia porque más adelante nos va a servir en el desarrollo del mensaje. Tomen en cuenta esto. Entonces, Jope, ahora he hablado de Cesarea, y quiero referirme brevemente a la estructura del ejército romano. La estructura del ejército romano se componía en forma muy general por las centurias, y esto eran entre 80 a 100 soldados. Y el encargado era el centurión. La Biblia hace referencia en el Evangelio de Mateo capítulo 8 de un centurión romano. Entonces, ahí hay también una referencia bíblica. Pero en esa estructura había otro grupo, otro calificativo, lo que se le llamaba la cohorte. Y la cohorte estaba formada por 6 centurias. Esto quiere decir que aproximadamente en una cohorte había más de 500 soldados. El encargado era el comandante, centurión, comandante. Y finalmente estaba la legión, y en la legión estaba formada por 10 cohortes. Y esta era la organización, sin entrar en detalles, del Imperio Romano. ¿Por qué traigo estas referencias en este momento? Ahora quiero referirme a otro hombre en la Biblia. Hemos hablado de Simón Pedro, hemos hablado de Jope, hemos hablado de Cesarea, de cómo fue construida esa ciudad, y ahí en Cesarea ocurre algo sobrenatural. Veamos qué es. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Por eso hice referencia a cómo era la estructura del ejército. Vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Cornelio no era judío. Cornelio era un gentil, de acuerdo a cómo se califica en la Biblia. Y un gentil es alguien que no es judío, de cualquier otra nacionalidad. Cornelio era un hombre importante en la estructura del ejército romano. Ahí en Hechos 10, cuando hace referencia a Cornelio, en los originales hace referencia no a una centuria, sino a una cohorte. Y no tengo la certeza histórica si Cornelio era centurión o era un comandante que estaba al frente de una cohorte. Pero si era centurión o era un comandante, finalmente era un hombre importante en la estructura del ejército romano. Porque para poder llegar a ser centurión era por méritos propios, por batallas que ellos lograban
ganar, por victorias que tenían. Y así iban escalando y ascendiendo y llegaban a la centuria, a ser los centuriones. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, señala que era un hombre devoto. Había una devoción en el corazón y en la vida de Cornelio para Dios. El mensaje de Jesucristo ya le había llegado. Porque el mensaje se extendió a todas partes y de muchas formas. Hechos 8:1 relata que hubo persecución y la persecución fue un detonante para que los discípulos de Jesucristo se esparcieran por todo el mundo prácticamente y llevaran el mensaje de salvación. No siempre la persecución es mala. La persecución, aunque es dura y difícil, Dios la usa para propósitos especiales para su reino. Y si nosotros somos entendidos en los tiempos y en el mover del Espíritu de Dios, estaremos experimentando y caminando también en cosas y en vidas sobrenaturales. Este mensaje es para que dejemos un sistema tradicional y podamos entrar a lo sobrenatural de Dios, a movernos en las cosas del Espíritu, en las visiones, en la revelación del Espíritu, en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Así que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, señala que este Cornelio era un hombre devoto y además añade, dice, temeroso de Dios. Pero tenía otros más calificativos: dador con generosidad a los pobres. Pero otra cosa que señala Lucas y dice, y un hombre de oración. A veces es un poco difícil conciliar o tratar de imaginarnos cómo un romano del ejército, ya sea si era centurión o era un comandante de toda una cohorte, el puesto que haya tenido, pero cómo vemos en la vida de ese hombre un hombre piadoso, devoto, un hombre que ayudaba, que ofrendaba, que ayudaba a los pobres, que la Biblia señala que los de la sinagoga le tenían en una alta estima, en un alto honor, porque era un hombre de oración. Era un hombre que trajo cambios por el poder del Espíritu Santo ahí en Cesarea. Era un hombre que sin lugar a dudas se dio a conocer, porque por referencias en la palabra de Dios vemos cómo su influencia no era una influencia como escondida, como pasar desapercibido. No era una influencia solamente ahí en el seno de su hogar, que sí es importante eso, pero su influencia era también en su trabajo, en el ejército. Además añade la palabra, un hombre de oración, pero dice, y así eran todos los de su casa. Esto nos habla de una reforma en las familias, en los hogares. Familias lideradas por hombres, por mujeres de Dios, que claman a Dios, que buscan a Dios, que han entendido los tiempos en que estamos viviendo. Y la Biblia registra en la vida de Cornelio lo siguiente. Dice la Escritura que mientras él oraba, un ángel se le apareció. Tuvo una visión, así como Pedro tuvo una visión en Jope. Cornelio tiene una visión en Cesarea. Y esa visión, el ángel se le aparece y le da instrucciones específicas. Y le dice el ángel a Cornelio, envía hombres, envía a alguien por un hombre llamado Pedro, que está en Jope, en la casa de un llamado Simón, dedicado a curtir pieles, y su casa está en la orilla del mar.
Vean cómo se mueve el Señor. Hechos capítulo 10, versículos 7 y 8 dice: en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Cornelio entonces tenía influencia entre los demás soldados en el ejército romano. Y Cornelio era conocido sin lugar a dudas por ser un hombre íntegro, devoto, que ofrendaba, que oraba. Hombres como los que Dios está levantando y restaurando en estos tiempos. Hombres que son necesarios en medio de esta sociedad. Hombres que son necesarios en la familia. Hombres que son necesarios en la iglesia. Hombres que como Cornelio estemos dispuestos a ser usados por Dios, no importando la actividad que tengamos. Cornelio era una figura pública, Cornelio era alguien importante en el ejército romano, y no por eso Cornelio dejó de cumplir con el propósito de Dios para su vida. Cornelio inmediatamente envió a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Entonces Cornelio evangelizaba y hablaba de Dios a todo el que estuviera cerca de él, pero no solo hablaba, sino Cornelio vivía a plenitud el mensaje de Dios. Cornelio entonces les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Recuerden que les dije que Jope y Cesarea hay una distancia aproximada de 62-63 kilómetros, así que no está tan larga la travesía. Bien, envía a estos 3 a Jope. Pero recuerdan que Pedro había subido a la azotea y había tenido una visión y el lienzo que había bajado, y que Pedro estaba consternado y meditando qué significará todo eso. Y mientras tanto, estos 3 hombres iban a buscar a Pedro, el Señor nuevamente le dice a Pedro, el Espíritu Santo: Pedro, 3 hombres vienen a buscarte y no dudes en ir con ellos. Así que inmediatamente la Biblia registra en Hechos capítulo 10, versículo 24, que llegaron a Cesarea al día siguiente estos 3 enviados por Cornelio. Hablaron con Pedro, y Pedro, como ya había sido advertido por el Espíritu Santo, descendió con ellos. Pero la Biblia además registra que Pedro los invitó a que se quedaran con ellos, comieron allá. Yo no sé en cuántos apuros puso a Simón el curtidor o a la esposa de Simón, pero Pedro los invitó a comer y a quedarse ahí esa noche, hospedarse, y al día siguiente partir para Cesarea. Hechos 10:24 dice: llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Mientras Pedro entró y habló con Cornelio, dice la palabra del Señor. Pedro, cuando se presenta con Cornelio, y Cornelio en su gozo se extralimitó y se puso de rodillas delante de Pedro, y Pedro le dijo: no, no me adores a mí, yo también soy un hombre, levántate. Entonces Pedro no permitió adoración. Y Cornelio estaba tan dispuesto a ser instruido y enseñado por Pedro, que Pedro le dijo: para mí, como un judío celoso, no sabes qué difícil es que yo entre aquí, porque ustedes son gentiles, no son del pueblo de Israel, son gentiles. Pero aún así, Cornelio no se dio por ofendido. La Biblia dice que Cornelio lo hizo entrar a su casa. Hechos 10:44 dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pedro les habló de Cristo. Y mientras Pedro estaba disertando, aquí registra el versículo 44 de Hechos 10, que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allá. Y Pedro fue acompañado por 6 hermanos más de Jope, 7 con él, y cuando Pedro estaba
ministrando la palabra del Señor, de Jesucristo, hablando del poder de Jesucristo, y el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los que estaban ahí, porque Cornelio había reunido a sus parientes, a sus amigos, a su familia. O sea, era una revolución lo que estaba ocurriendo en Cesarea. Y Dios usando a un hombre del ejército romano. Fueron bautizados. Y los 6 que acompañaban a Simón Pedro se quedaron escandalizados. ¿Cómo también a los gentiles el Espíritu Santo los puede bautizar? Cuando esto ocurrió, Pedro mandó que Cornelio y todos los que estaban allá se bautizaran en agua. Pues ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, se bautizaran en agua. ¿Qué cosas extraordinarias y gloriosas ocurrieron en esos tiempos? Pero la historia no se ha cerrado. El poder del Evangelio no ha menguado. Hoy el Señor quiere que tú y yo entendamos que no es una religión lo que practicamos ni en lo que militamos, ni mucho menos una religión organizada, con un sistema ya previamente establecido. Los que estaban en el templo ministrando, los sacerdotes, los rabinos y toda esa religión organizada, eran tan celosos de lo que ocurría ahí, y que solamente tenía que ocurrir ahí para que ellos pudieran aprobar que eso venía de Dios. Por eso cuando Jesús empezó a predicar, ellos dijeron no, porque Él no salió aquí de nosotros. Entonces ellos reprobaron lo que Jesucristo hacía y lo persiguieron. Y condenaban a los seguidores de Jesucristo. ¿Y cuántas veces andaban detrás de Jesucristo para ver en dónde encontraban una falta, un error, un pecado? Pero nunca encontraron nada de qué acusarle. Levantaron falsos, sí. Contrataron a gente para que hablara mal de Jesucristo mientras estaba el juicio ahí de Pilato hacia Jesucristo. Y mientras también ellos juzgaron a Jesucristo, no pudieron detener el poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia relata que los que estaban en el aposento alto esperaron hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas. El Señor los equipó, les dio autoridad y les dio unción. Y salieron a predicar. Por eso vemos a Pedro en Jope orando por una mujer que había muerto y resucitó. Por eso vemos a Pedro también en un lugar muy cercano a Jope, en Lida, orando por Eneas, un hombre que estaba enfermo por 8 años y también el Señor lo sanó. Por eso vemos a Pedro moviéndose y manifestándose en el fruto del Espíritu, y por eso vemos a Pedro orando y recibiendo una visión del Señor. Y cuando Pedro estaba ya en la casa de Cornelio y vio que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, que eran gentiles, entonces Pedro dijo: ahora entiendo la visión que recibí en Jope. Dios no hace acepción de personas. Mientras tanto, la religión organizada estaban tan empeñados en que todo tenía que ocurrir en el templo. Todo tenía que ser en el templo. Pero cuando vemos que Dios, a ese grupo de 120 que estaban en ese aposento alto, y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, no estaban en el templo, estaban en una casa, estaban en un aposento. Dios quiere que tú y yo entendamos que muy por encima de 4 paredes, Dios quiere que tu casa y mi casa sean lugares donde el poder del Espíritu Santo se manifieste. Y Dios quiere levantar liderazgos como el de Cornelio en estos tiempos. Sí, Dios quiere levantar liderazgos como el de Cornelio. Y Dios lo quiere seguir haciendo y moviéndose en lo sobrenatural, en tu vida y en mi vida. Pero escuchemos bien. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces ahora? ¿Ya no congregarnos en un templo?
¿Y solamente hacerlo en los hogares? ¿O a la inversa? ¿Solo en el templo y no en los hogares? La Biblia nos da la respuesta. Hechos capítulo 10, versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Y en Hechos 20:20 hace referencia a que en el templo y en las casas. Sí, hemos pasado ya más de 18 meses, 19 meses de no reunirnos en nuestro templo, en nuestro auditorio. Pero el estar en los hogares no quiere decir que el poder de Dios no se ha manifestado ni se seguirá manifestando. El predicar a través de estas plataformas por el Internet no diluye el mensaje, no disminuye el mensaje, porque Dios es espíritu y Dios está ahí ahora mismo, donde quiera que tú estés conectado. El poder del Espíritu Santo está ahí. Dios es espíritu. Para Él no hay barreras, ni de tiempo, ni de lugar. Para nada. Dios es todopoderoso. Dios es soberano y supremo. Y sí, 19 meses sin congregarnos en el templo, la Biblia dice que podemos y debemos en las dos cosas participar. Porque también la Biblia nos habla de congregarnos, porque al congregarnos muchas cosas espirituales ocurren dentro de todos los que nos congregamos. Dios trabaja y Dios obra de muchas maneras. El unirnos como hermanos en la fe, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a orar juntos, a comer juntos. Estas son grandes bendiciones que Dios derrama cuando nos unimos. Pero también Dios se mueve poderosamente en nuestros hogares. ¿Cuántas cosas de bien Dios ha traído a través de esta pandemia? ¿Cuántos hogares hemos sido restaurados y hemos sido reconfortados y hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo en este tiempo? Sí, Dios está obrando y Dios está trabajando. Amada iglesia del Señor aquí en Cuernavaca, e iglesias también de la red y hermanos que nos sintonizan en otros países y en otras ciudades, yo les digo, el Señor sigue obrando y trabajando. El Señor se sigue manifestando poderosamente. Y Dios quiere usar hombres como Pedro, como Cornelio. Dios quiere usar hombres y mujeres para los propósitos de estos tiempos. Pronto estaremos de regreso en las reuniones presenciales en nuestra iglesia. Esperen la fecha. Estaremos regresando, claro que sí, muy gozosos, pero no solamente gozosos, sino transformados. Ya no repetiremos lo mismo. Ya no. Dios quiere transformarnos y renovarnos. Escucha bien, iglesia, no es que lo que hayamos hecho antes de la pandemia estuvo todo mal, no. Pero hay cosas que no hicimos bien. Hay cosas, y nuestra misma vida no tuvimos la decisión de congregarnos asiduamente, de alabar a Dios cuando estamos en la congregación, de convivir con los hermanos, de orar juntos. No lo hicimos, lo desaprovechamos. Pero Dios quiere y nos da una oportunidad que tú y yo regresemos transformados por el poder del Espíritu Santo. Padre, yo quiero que esta palabra traiga entendimiento y revelación a nuestras vidas. Que toda persona que está escuchando este mensaje, quizá algunos no se han congregado nunca en una iglesia porque ahora en este tiempo de pandemia conocieron a Cristo y nacieron de nuevo. Señor, tú les darás la oportunidad cuando nos congreguemos de que ellos también lo puedan hacer. Pero mientras están en sus hogares, sepan que también ahí está el Señor, está obrando poderosamente, que el Espíritu Santo está trabajando y que Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús oro porque tu palabra corra, fluya y penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones y podamos ser transformados por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hay libertad
y tu Espíritu Santo tiene el dominio y el control total de nuestra vida y de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y tú nos guiarás paso a paso en todo lo que viene. Mientras tanto nos preparamos, Señor, para esta fecha próxima, para ya reunirnos presencialmente y para seguir trabajando en los hogares y para seguir levantando hombres y mujeres decididos a cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Ministra, Señor, a tus hijos. Trae consuelo a aquel que está pasando por una tribulación. Trae sanidad al que está enfermo, Señor. Trae liberación a aquel que está oprimido. En el nombre de Cristo Jesús, que tu reino se establezca en nuestros hogares, en nuestras vidas, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias te damos por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesús dijo que volvería y volverá. Antes de despedirnos, te recuerdo que este jueves, como todos los jueves, tenemos nuestra reunión de oración OCLP a las 8 de la noche en Facebook y en YouTube. Así que nos vemos el jueves, pero no esperes hasta el jueves para estar orando. Ora todos los días. No te olvides que el próximo domingo se realiza el cambio de horario. Termina el horario de verano, así que corresponderá retrasar el reloj una hora, que no se te pase, y el próximo domingo nos vemos en punto de las 10 de la mañana. Recuerda que la iglesia no son 4 paredes, tú y yo, todos los días, en donde sea que estemos, somos la iglesia que ama.